Hola a todos, bienvenidos al webinar Evita errores típicos en el diseño de tableros Kanban. Soy David Coloma y soy Agile Coach en Nove. En este webinar veremos una serie de cuestiones. La primera es una serie de patrones que son habituales en los tableros de equipos que empiezan con la metodología Kanban y que pueden ser considerados error. Otro segundo aspecto es comprender qué consecuencias tienen estos patrones. Y un tercer aspecto es entender qué posibles soluciones podemos encontrar para estos patrones para poder gestionar desde un punto de vista visual y de flujo mejor el trabajo de los equipos. Una primera cuestión que debemos tener en cuenta, no obstante, es que algunos de estos patrones pueden no ser errores en absoluto, dependiendo del contexto de la organización y de variables que no se hayan explicado. Y una segunda cuestión es que algunos de estos patrones son normales en equipos que empiezan y son un primer paso en la evolución y en la mejora a partir de niveles de madurez organizativa baja y que además debemos tener en cuenta que en Kanban no se debe empezar con la solución ideal. Lo adecuado es una mejora evolutiva a partir de un diseño que sea apropiado e irlo mejorando gradualmente, según veamos. Vamos ahora con el primer patrón. En este tablero vemos un tablero que es muy simple con tres columnas, una columna de to do para los ítems no iniciados, una columna de doing para los ítems que están en progreso y una columna de done para los ítems que están completados. ¿Cuáles son los problemas que aparecen en este tablero? Pues en primer lugar, no podemos distinguir cuál es el grado de avance de las tarjetas que están en progreso. No se indican las fases que hay en el workflow y por tanto no podemos tomar decisiones sobre diferentes aspectos para mejorar el flujo. No sabemos si hay cuellos de botella ni dónde, etc. Otro segundo aspecto es que, dado que una fase tan importante como la ejecución no se diferencia en fases, los ítems pueden estar mucho tiempo sin avanzar y esto quiere decir sin añadir información para gestionar. Y por último, un último aspecto es que en la columna de ítems pendientes, en el to-do, no se distinguen cuáles serían los ítems a arrastrar a continuación. ¿Qué posibles soluciones podemos encontrar a estos problemas? Una primera solución es la del tablero Kanban de workflow emergente. No indicamos las fases en este tablero, sino que en la columna del doing ponemos una escala con el porcentaje de avance. Según la posición horizontal que ocupe cada una de las tarjetas, podremos tener una idea del porcentaje de avance que tiene la misma. Otro patrón que podemos utilizar es el de indicar cuáles son las fases del workflow en lo que sería esta columna de los ítems en progreso, de lo que sería el doing. Y podemos analizar y explicitar cuáles serían las diferentes fases por las que van a ir pasando los ítems. Finalmente, y vamos a la columna del to-do, es interesante desglosarla en dos subcolumnas. Una columna que podemos llamar de listas, ready, next, etc., donde estarían los ítems que van a ser arrastrados a continuación, que han sido seleccionados por su mayor nivel de prioridad, y luego una columna de backlog que sería el conjunto de ítems que no vamos a iniciar de momento y que han sido solicitados por nuestros clientes. Vamos ahora con otro patrón. Vemos aquí un tablero, que es un tablero con un diseño bastante completo, en el que el problema no está en el tablero, sino en las tarjetas. Vemos que hay una tarjeta con un tamaño pequeño de una jornada para ser ejecutada y otra tarjeta con un tamaño muy grande, con 102 jornadas para ser ejecutada. ¿Qué problemas comporta mezclar ítems de tamaño tan diferente? Pues bien, en primer lugar, una tarjeta tan grande nos va a provocar un lead time, un tiempo de entrega muy largo, porque va a requerir mucho esfuerzo, lógicamente. Y esto nos va a provocar una excesiva dispersión en los tiempos de entrega. Sería conveniente, por tanto, desglosar esta tarjeta. Esta tarjeta tan grande no fluirá en el tablero y estará mucho tiempo en una misma columna.
por lo que no añadirá información útil para la gestión. Y además nos interrumpirá el flujo de otro trabajo. ¿Qué soluciones podemos adoptar ante este patrón? Pues podemos adoptar la solución de dividir esta tarjeta en tarjetas más pequeñas. En este tablero vemos cómo hay 3 carriles que van desde la columna de lista hasta completadas, y en los 2 carriles superiores están dedicados a ítems que son muy grandes, que reciben en este caso el tamaño de épicas. Estos ítems grandes que están en la columna de listas se van desglosando en ítems más pequeños que serán los que se irán ejecutando gradualmente a través del workflow, de la fase de análisis a la de testing, como vemos en las tarjetas de estos 2 carriles superiores. En el carril inferior, sin embargo, vemos las tarjetas que son de tamaño pequeño y que por tanto tienen otro patrón. Este tablero lo que hace es limitar la cantidad de trabajo en curso de los ítems grandes, donde está limitado a 2 ítems grandes, a 2 épicas situadas en los 2 carriles superiores del tablero. Y esto nos ayuda a mejorar el flujo y a dar mayor predictibilidad. En este webinar se examinan 9 errores típicos. Uno de ellos es el tablero demasiado simple, que ya hemos visto, pero también, por ejemplo, el caso opuesto, que es el del tablero demasiado complejo. Los tableros que están diseñados para controlar el trabajo de las personas, así como tableros que manifiestan pautas de reflujo, es decir, de tarjetas que vuelven atrás, lo cual comporta una serie de problemas. Vemos también qué problemas se pueden derivar cuando tenemos un parking, un área dedicada a ítems que están bloqueados, especialmente si no se diseña de una forma adecuada. También en este webinar se ve qué es lo que sucede cuando se abusa de la clase de servicios, es decir, de ítems urgentes en un tablero, o cuando no se suministran señales de arrastre suficientes como para tomar buenas decisiones sobre cuál debe ser el ítem que se debe trabajar a continuación por una fase o una persona concreta. También se ve el patrón del tablero en el que se preasigna trabajo ya en el backlog, y finalmente este ejemplo que hemos comentado ahora de tableros en los que se mezclan tamaños muy diferentes. Si te interesa el contenido completo de este webinar, no dudes en solicitárnoslo en Itnove y te lo haremos llegar. Muchas gracias y hasta la próxima.